Buenos días, compañeros de segundo A y segundo B de la materia Historia 2. El día de hoy hablaremos acerca de las autoridades y formas de gobierno que existieron en la Nueva España del siglo XVI hasta el siglo XIX, antes de la Guerra de Independencia en 1810. Bueno, una vez que terminó la Guerra de Conquista aquí en México, durante la llegada de Hernán Cortés al puerto de Veracruz en 1519, se estableció el Ayuntamiento de la Veracruz. El Ayuntamiento de la Veracruz fue la primera forma de gobierno colonial o la primera forma de gobierno novohispana que se impuso. ¿Con qué propósito fue creada el Ayuntamiento de la Veracruz? Fue con la finalidad de que el rey español tuviera autoridad sobre las nuevas tierras descubiertas, ¿verdad? Pasó todo el proceso de conquista de 1519 hasta 1521 con la caída de México Tenochtitlan. Durante ese periodo quien estuvo al frente del gobierno fue Hernán Cortés, ¿verdad? Termina el periodo de la Guerra de Conquista y se decide implementar una autoridad, una forma de gobierno en la Nueva España. A Hernán Cortés se le nombrará como capitán general, gobernador de las nuevas tierras descubiertas. Sin embargo, posteriormente el rey decide cambiar esta forma de gobierno. Bueno, dentro de las formas de gobierno que existirán en la Nueva España, primeramente tendremos como autoridad principal el rey. Recuerden que el rey es la máxima autoridad, él por derecho divino ha sido nombrado rey. Todavía tiene esas características del absolutismo. Él es el que impone las leyes, él es el que impone los impuestos, impone también títulos nobiliarios, se da la tarea de derogar o de dictar leyes y también se le considera como jefe del ejército. Bueno, posterior al rey tendremos el llamado Consejo de Indias. ¿Cuál es la finalidad del Consejo de Indias? El Consejo de Indias es aquel órgano de gobierno colonial que va a crear ciertas leyes para que se regulen las actividades migratorias, comerciales, el paso de personas de España hacia las nuevas tierras descubiertas. Por ejemplo, si tú querías venir de España hacia México o a la Nueva España, tenías que pedir autorización al Consejo de Indias, ¿verdad? Tenían que ver ellos o revisar que no fueras, por ejemplo, protestante, que no pertenecieras a la religión protestante, que si habías sido judío converso, verdaderamente cumplieras con los cánones que establecía la Iglesia católica como practicante. ¿Y cuál era la finalidad por la que venías a estas nuevas tierras? Entonces el Consejo de Indias también va a escribir leyes administrativas, leyes gubernamentales sobre las personas que venían hacia las nuevas tierras en América. Vamos a tener la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla tiene la función o es como si nosotros dijéramos hoy en día es una aduana. Todos los productos que se llevaban de América hacia Europa tenían que pasar por la Casa de Contratación. O si venían productos de Europa hacia América, también tenían que ser revisados por la Casa de Contratación. Había ciertos productos que no se podían llevar o vender en España porque la producción de ellos correspondían a veces a los estancos del rey o a estancos de personas sumamente poderosas. Y por lo tanto, si se llevaban esos productos a la Nueva España, hacia España, infligían un delito comercial en contra de los negocios del rey. Por ejemplo, no se podía llevar vino de la Nueva España hacia España, estaba prohibido. No se podía producir papel aquí en la Nueva España, sino que se tenía que comprar el papel al rey, que era un negocio de él. Entonces la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de regular el intercambio y la producción
de estos productos que no perjudicaran hacia los negocios de la corona, ¿verdad? Vamos a tener la casa de contratación, vamos a tener al virrey. El virrey es la representación en autoridad del rey, ¿verdad? El virrey tenía los mismos derechos, las mismas funciones y las mismas obligaciones que el rey, pero no dentro de la metrópoli, sino hacia las colonias. Entonces, si llegaba el virrey aquí a la Nueva España, eran como si en persona llegara el rey. Entonces, el rey le delegaba toda esa autoridad hacia el virrey para controlar o gobernar, en este caso, las colonias. Nosotros estamos hablando de la Nueva España. El primer virrey que llegará aquí a México será en 1835 y será don Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza es el primer virrey que llegará o será establecido en la Nueva España. También él posteriormente será nombrado virrey en el virreinato de Perú. Sin embargo, es el primer virrey que llegará aquí a la Nueva España. ¿Cuáles eran las funciones del virrey? Era hacer leyes, era jefe del ejército, era presidente de la Real Audiencia y también se encargaba en muchas ocasiones de imponer, cobrar impuestos, hacer reformas hacia obras públicas dentro de la ciudad o dentro de las ciudades que integraban a la Nueva España, ¿verdad? La segunda institución importante dentro de la Nueva España fue la Real Audiencia de México. Y existen dos etapas de la Real Audiencia. Se le conoce como la primera Real Audiencia de México, la cual tenía como finalidad resolver situaciones civiles, administrativas y en muchas ocasiones penales o judiciales dentro de la Nueva España. Estaba integrada por los oidores y había un presidente de la Real Audiencia. Sin embargo, la primera Real Audiencia se caracterizó por ser muy corrupta. Sus integrantes beneficiaron a sus familiares, les entregaron posesiones, les entregaron solares, les entregaron tierras e hizo que fuera una institución sumamente corrupta. Entonces, la primera Real Audiencia será quitada de México, habrá una segunda etapa llamada la segunda Real Audiencia de México, precedida por un personaje de apellido Fuenleal, el cual intentará erradicar la corrupción en la primera Real que tuvo la primera Real Audiencia de México. Posteriormente vendrá el Ayuntamiento de la Ciudad de México. ¿Cuál es la función del ayuntamiento? El ayuntamiento tiene como función cuidar y administrar los recursos para el beneficio de la comunidad. Por ejemplo, el ayuntamiento se encarga de brindar los servicios públicos para una ciudad, el agua, la vigilancia, la salud, la distribución de las propiedades, etc. Entonces se va a establecer el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que se encargará de ordenar tanto los servicios públicos, la distribución de solares y tierras en la capital de la Nueva España, preferentemente. Bueno, tenemos a los gobernadores administrarán, llámese reinos, por ejemplo el reino de León, el reino de la Nueva Santander, administrar los recursos en esos territorios. Tenemos la función de los cabildos, también que son pequeñas autoridades. Por ejemplo, estaba el cabildo catedralicio, que se encargaba de las funciones de la iglesia. Vamos a tener a los corregidores. Los corregidores eran españoles que se encargaban de impartir justicia en los pueblos, en las provincias, en los reinos. El corregidor se encargaba de aplicar las leyes, ¿verdad? Si alguna persona había cometido algún delito, el corregidor se encargaba de imponer el castigo, ¿verdad? En el caso de la capital, en el caso de la Nueva España, en la Ciudad de México, quien a veces se encargaba de ejercer la ley era la Real Audiencia. Vamos a tener también los llamados pueblos de indios. Los pueblos de indios
eran congregaciones de indígenas que habían sido apartados de la población española. De hecho, se prohibía que los españoles vivieran dentro de los pueblos de indios, y esta congregación de indígenas estaba regida por un cacique, por un indígena noble, el cual se encargaba de imponer algunas leyes, algunas restricciones, ver que las leyes que habían impuesto los españoles hacia los indígenas se cumplieran. Cuando el cacique tenía alguna situación que resolver, podía llamar al corregidor o al gobernador para que impartiera justicia dentro de los pueblos de indios. Buenos compañeros, vamos a tener que entonces que la estructura que se va a conformar durante el periodo virreinal comprenderá estas órdenes de gobierno. Bueno, agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago, y nos veremos en una segunda sesión a través del aula virtual Liceo Londres. Les deseo un bonito día y nos veremos en una siguiente sesión. Gracias por su atención.